Trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy abrimos una vez más, Señor, para pedir que nos bendigas, nos hables al corazón a todos nosotros. Por favor, que nadie te impida, Señor, llegar a nuestro corazón y bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El honor de ser protestante se llama el sermón de hoy, hermanos. Recuerdan ustedes, tenemos dos características o dos condiciones por las que estamos meditando este mes, que se llama que la palabra proclame. Porque estamos celebrando el mes de la Biblia, entre los evangélicos este mes se declara mes de la Biblia, y en segundo lugar porque estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Un solo versículo vamos a estudiar, aunque me va a permitir decir algunas cosas y algún paréntesis histórico, como lo he hecho en los sermones especiales de este mes. Es Romanos 12:2. Me lo ponen en la pantalla, por favor, para que lo leamos juntos. Romanos 12:2. Solamente este texto leeremos hoy. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, lo pedimos en Jesús. Amén. Martín Lutero inició su reforma protestante basado en tres conceptos. Él tenía tres ideas fundamentales por las que descubrió que lo que estaba creyendo hasta ese momento no era correcto y que la forma como estaba viviendo hasta ese momento no era correcta. Tres enunciados, tres ideas: sola gracia, sola fide, sola escritura, que claramente significan solo por la gracia divina, solo por la fe y solo por la Biblia. Él estas tres cosas decía: la salvación no es por obras, no es por rituales, no es por sacramentos, no es porque alguien te bendice, es por la pura gracia de Dios. Y es por creer, no es por hacer cosas, es por creer. Y es, además, solo en la Biblia está la verdad. Esto que yo creo, decía él, está. Por eso como dijimos la semana pasada, cuando lo enjuiciaron y le dijeron: te retractas de todo lo que has dicho, dijo: no lo haré a menos que me demuestren que estoy equivocado a la luz de la Biblia, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios, dijo él. El crecimiento y el desarrollo de la reforma siguió adelante después de él. Digamos que él fue un gran iniciador, aunque no fue el primer reformador. Hay unos héroes hermosos, se llaman en la historia de la fe, se llaman los pre-reformadores. Seguramente Martín Lutero leyó algo de ellos. Hubo otros también, monjes, también sacerdotes católicos. Fueron algunos de ellos quemados, como Juan Hus. Algunos fueron ahogados en un río por las cosas que creían, pero ellos fueron los pre-reformistas. Lo que pasó con Martín Lutero es que cundió, cuando él empezó la reforma, aquello cundió. Tuvo una influencia bárbara, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Pero siguió adelante. Y aunque hay muchos héroes que habría que mencionar, permítame señalar solo algunos de los más importantes. Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menon Simons en Holanda, el que siguen los menonitas. Usted y yo pensamos menonita, niño vendiendo quesos con pantalón de pechera, pero en realidad originalmente su historia es que eran seguidores de Menon Simons en Holanda, y Guillermo Tyndall en Inglaterra. Un detalle importante de este reformador, este último, fue el primero en aprovechar el invento de la imprenta de Gutenberg para imprimir el Nuevo Testamento en inglés. Solo el Nuevo Testamento, él tradujo el Nuevo Testamento de los idiomas en los que estaba en aquella época. No solamente, se escribió en el Nuevo Testamento en griego, pero estaba en latín, pero él usó los dos idiomas y lo tradujo al inglés. Pero esta versión fue prohibida, fue quemada, incluso los que se encontraban, los ejemplares que se encontraban. Él tenía comentarios, él hacía comentarios que tenían una visión reformada. Y fue condenado a muerte, por cierto, y fue quemado en 1533 en la hoguera, por haber traducido la Biblia, el Nuevo Testamento, por haberlo traducido al inglés, para que la gente lo pudiera leer. Fue quemado. Caterina von Bora en Alemania, por hablar de una mujer, porque mencionó solamente hombres. Ella vivió de 1499 a 1552. Fue talentosa y atractiva. Dicen los que saben que era muy guapa. Hay algunas pinturas por ahí de ella, y era la esposa, finalmente fue la esposa de Martín Lutero. Ya les he contado cómo ella se le declaró a él, ¿se acuerdan? No él a ella, sino ella a él. Quiero decirles que a los 6 años de edad, esta mujer fue enviada a un monasterio por su madrastra.
que era más o menos el estilo en aquella época, ¿no? Murió su madre, el padre se volvió a casar, ¿y qué hacemos con esta chamaca que es de la otra? Pues la mandamos al monasterio. Fue mandada al monasterio, no fue pues, cuestión de vocación, que ella quería toda su vida, 6 años, y la mandaron obligadamente al monasterio. Cuando estaba ahí, comenzó a leer los escritos de Martín Lutero, y comenzó a pensar en las cosas que los reformadores estaban haciendo, y armó una revuelta, y ella y otras chicas, jovencitas, adolescentes y jóvenes, se escaparon del monasterio y fueron a buscar a Martín Lutero, y ahí comienza historia de amor. Está linda, ¿no? Esta historia, era una mujer tremenda, bárbara, además de guapa, dicen los que saben, que era así atrevida. Y hay muchos otros, algunos de los cuales fueron quemados, ahogados o simplemente desaparecidos por las fuerzas de la Contrarreforma, que arremetió contra ellos con odio y saña. Con el crecimiento del movimiento y la participación de muchos hombres de Dios, se estableció el fundamento doctrinal. Ahora, como cada domingo he dicho, si usted es una persona católica, no se ofenda, estoy diciendo solamente datos, ni siquiera digo si está bien o está mal, solamente doy datos, usted los puede corroborar en cualquier enciclopedia, incluso en una enciclopedia de la historia de la fe católica, usted puede corroborar estas cosas, solo digo los hechos, y usted y yo debemos evaluar al respecto, pero lo digo porque para entender el porqué de las enseñanzas que ahora vivimos nosotros. La Reforma entonces convirtió los 3 enunciados de Martín Lutero en 5, y estos son hermosos, son ideas fundamentales de nuestra fe, suya y mía. Sola Escritura, solo la Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, por tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, y usted puede comprobar que esto es verdad en la Biblia, en Gálatas 1, 6 al 10, en 2 Timoteo 3, 16, 2 de Pedro 1, 3, 2 Timoteo 3, 16, ¿no lo sabemos, sí o no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la de Pedro, ¿cómo dicen? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo la Escritura es un enunciado nuestro, usted y yo creemos eso, solo la Escritura. El que está hablando aquí al frente y todos los predicadores del mundo somos falibles, y todos nuestros libros que escribimos son falibles, solo es infalible la palabra de Dios. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo hombre. Y Jesucristo mismo dijo, se lo saben, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de otra cosa, no es a través de nadie más, ni San Gilberto Virgen y mártir, ni José, ni María, ni Pedro, ni Juan, nadie nos lleva a Cristo, solo Jesús. Eso en la Biblia es de las cosas más claras que existen. Solo la gracia, solo por gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Don qué es? Don, regalo, don, regalo, algo que alguien da. Sola fide, solo por la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. No es cuestión de herencia, mis hijos no son salvos porque yo he creído en Cristo, no es cuestión de eso, no es cuestión de porque lo llevo al templo y lo presentamos. El domingo pasado hubo presentación de niños, sí, ¿verdad? 8 niños hermosos fueron presentados, ya son salvos, ya se van al cielo. No, ellos tendrán que decidir cuando crezcan y tengan conciencia, tendrán que decidir si creen en Cristo o no. Es por la fe. Por gracia, por medio de la fe, excluyendo entonces la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Eso está claro en los textos que ya mencioné antes. Y finalmente, solo a Dios la gloria. Este es el otro enunciado de la Reforma. Se convirtió de 3 de Martín Lutero a 5. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Él es el que es honrado, glorificado cuando usted y yo somos salvos, y a Él merece toda la gloria. Algunos más modernos dicen que le podemos añadir 2 más para que sean 7, ya que nos gusta el número 7, ¿verdad? Y decir sola iglesia, solo una iglesia de Cristo, no hay muchas iglesias, solo hay una en el mundo entero, en diferentes comunidades, pero solo una iglesia, y también solo Caritas, o sea, solo un principio fundamental de la vida, el amor. Me gusta la idea, ¿verdad? Creo que ya en otra ocasión habré de predicar de los 7 solos. Pueden ser los 3 de Martín Lutero, pueden ser los 5 de todos los reformadores, o tal vez le aventamos de una vez a los 7 solos, o solas se dice, los 7 solas
de la vida cristiana verdadera. Muy bien, estas frases representan el corazón de la teología de la Reforma y resumen verdades no negociables del Evangelio. Esas olas que hemos mencionado son verdades no negociables, no están en duda, están clarísimas. Digo, se requiere como terquedad, se requiere renunciar a la Biblia, se requiere rechazar que este libro dice la verdad para no aceptar estos 5 solas. Vamos a pensar en los 5 ahora, porque son clarísimos y debemos creerlos, defenderlos y proclamarlos y enseñarlos a las nuevas generaciones. Ahora bien, esta introducción, igual que las de los otros sermones de este mes, tiene que ver con el movimiento protestante. Se escucha feo protestante, ¿no? Es más, por años, por siglos nos hemos defendido los protestantes porque no nos pusimos a nosotros mismos protestantes. Nos pusieron. Es un apodo, es un insulto. Se nos escucha feo, pero por razones históricas se nos llama protestantes. No deberíamos avergonzarnos de eso. No deberíamos. Hoy quiero decirles, por eso el sermón se llama, como les dije, les anuncié, el honor de ser protestante. No deberíamos enojarnos por eso, avergonzarnos por eso. El texto base de este sermón nos lo confirma. El texto base comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. ¿Sí le suena a protestante? ¿No os conforméis a este siglo? ¿Sí le suena? No os conforméis, sé inconforme. El cristiano por naturaleza es un inconforme, es un revolucionario, es alguien que protesta contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia, y aunque somos pacifistas, porque nuestras armas son la fe, la esperanza y el amor, seguimos siendo protestantes. En Hechos, así se definió a los cristianos del primer siglo. Hechos 17:6 es el versículo lema de nuestros jóvenes de la iglesia. Lo recitan al final de todos sus cultos. ¿Lo leen conmigo? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Esto es lo que nuestros jóvenes dicen al final de sus cultos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que trastornan el mundo entero. ¿No les suena revolucionario? ¿No les suena a protestantes? Sí, ¿no? En todas las épocas de la historia, el pecado más grave de la iglesia ha sido la complacencia con las modas del mundo. La tolerancia al pecado, a la herejía, a la ignorancia. La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir el error, por pequeño que sea, porque puede ser la semilla de una gran desviación. El Señor Jesús, refiriéndose a las ideas de los religiosos de su época, miren lo que dijo. Lean conmigo, por favor. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura, ¿qué era? En aquella época era masa que había sido puesta en lo oscuro y en la humedad, y se ponía verde y se usaba para leudar otra cantidad de masa. Y aunque la levadura era poquititita, podía usted leudar una cantidad enorme de masa. Tiene un poder penetrador, inunda todo y no deja ni una molécula de la masa sin ser leudada. De eso hablaba Jesús. Tengan cuidado. En todas las épocas de la historia, el pecado más grande de la iglesia, insisto, ha sido la complacencia con el pecado, con la herejía. Así que nuestra historia nos desafía a hacer honor a nuestro apodo, sobrenombre, insulto. Protestantes. Analicemos la palabra y encontremos los principios para lograrlo. El texto de Pablo me parece que habla de eso, de ser inconformes, por eso tengo estas enseñanzas. Número 1, el reto más desafiante, ser diferente. Pablo dice: no os conforméis a este siglo. El reto es dejar de lado la filosofía del camaleón. ¿Se entiende la filosofía del camaleón? Y me refiero a camaleón australiano. ¿Sí son los australianos? Esos que caminan así y que si lo pone usted donde están las hojas verdes, pues está verde para camuflajearse, ¿no? Aunque cuando se pelea con otros se pone de 1000 colores. Son preciosos, son un milagro de esas creaciones de Dios. Bueno, pero la idea del camaleón es, filosóficamente hablando, es que se pone del color del lugar. Cuidado con la filosofía del camaleón. Hay demasiados cristianos adaptándose a las circunstancias que les rodean y diluyendo el verdadero cristianismo al circunscribirlo a una experiencia religiosa en algunas horas de la semana. Porque algunos venimos aquí, ¿no?, al culto. Usted y yo somos los de domingo a las 8. Ya hubo unos en este fin de semana que fueron de sábado a las 12. Ayer no pude estar, predicó el hermano Oscar Blanco. Y resulta que venimos aquí al culto. ¿Cuánto duramos aquí en este culto? 1 hora y media más o menos. Y nos vamos y
y ya se nos quitó lo cristiano. ¿Qué pasa con eso? Cuidado con eso. No, la vida cristiana no se circunscribe a unas cuantas horas, es nuestra vida entera. La palabra que se traduce conformarse es la palabra griega, perdonen ustedes, schematistai. Su raíz es schema. Su raíz de esta palabra es la palabra, la frase o las palabras o el sonido esquema, que tiene que ver con forma. ¿Les suena esquema? ¿Les suena esquema en español? Que el español viene mucho del griego, ¿no es cierto? Tiene que ver con forma, estilo, moda. La exhortación es a no hacerse a la forma, estilo del mundo. O sea, la demanda es clara, ser diferentes. Hay una corriente pseudocristiana que pretende mezclar la fe que nos dejó el Señor Jesucristo con la filosofía de este mundo. Hay quienes critican y condenan a los cristianos cuando se distinguen demasiado de los demás. Que no sean tan intolerantes, nos dicen. No sean tan intolerantes, no seas exagerado, no seas tan santurrón. ¿Qué quieres que haga Jesús? Jesús fue un radical. Y él dijo, o amas al mundo o me amas a mí, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores, ¿lo dijo o no lo dijo? De hecho, hay padres que desean y provocan que sus hijos se mezclen y vivan conforme a los valores de la sociedad corrupta en que vivimos, con la idea absurda de que pastores que son jóvenes deben disfrutar la vida. No se puede disfrutar la vida sin Dios. Y no estoy diciendo que se convierta en un santurrón, que se convierta en un monje, que se la pase así como caballo de picador de toros, tapa los ojos y que no haga nada. No, los cristianos también hacemos deporte. Los cristianos también nos divertimos, nos reímos, contamos chistes. Hay unos muy buenos de diáconos, si quiere le cuento 2, 3. O sea, no estamos hablando de no divertirse, no estamos hablando de no ser felices, absoluto. No, se trata de disfrutar la vida, todas las áreas de la vida. La comida, ¿no es cierto que se disfruta rico la comida? No soy un dragón, se me nota, no estoy obeso, ¿verdad? Mido 1,80 y, aunque me dio 1,82 hace rato, pero mido 1,80 y peso 74 kilos, siendo por debajo, ¿verdad? Digo, por lo que voy a decir, pero me gusta mucho disfrutar la comida, me gusta. Ahora que estuvimos allá en Estados Unidos, el dueño de la casa móvil que nos renta para nuestro hijo, pues nos invitó a su casa a comer en varias ocasiones, y entonces él notaba que durante la comida yo no hablo. Y es verdad, en mi casa y donde quiera yo no hablo. Y mi esposa y mis hijos hablan y platicaban con él y dice, ¿y he notado que el pastor no habla? Le digo, no, es que es la hora de la comida. Ya prediqué, porque prediqué en su iglesia el día, no sé qué día, prediqué en una reunión, organizó una reunión para matrimonios y prediqué. Le dije, prediqué en su iglesia y hablo así. Cuando usted me pregunta, me suelta la boca, la lengua y me pongo a hablar, porque me preguntó sobre la seguridad de salvación, ya no me callaba. Porque cuando me preguntan me pongo a hablar. Le digo, pero ahorita es la comida, entonces me gusta disfrutar. En uno de los devocionales les conté que la hermana Nieves, la mamá de Adri, me invita a su casa a comer, hace unas tortillas de esas que se inflan. Me gusta cuando están infladas. Las de maíz, así infladita. Páseme esa infladita, por favor. Y luego una crema que trae del rancho, así bien rica. Y la hermana dice, cuando me ve comer, dice, me encanta verlo, disfrutar tanto la comida. Sí, la vida se disfruta. Y me encanta, y me gusta ver el deporte. Ayer vi agarrarse a moquetes a 2 individuos, a Mayweather y a McGregor. Y aunque quería que ganara McGregor, porque en caerme mal los dos no haya cuál irle. Porque los dos son muy bocones, ¿verdad? Y esas cosas, los dos son muy hechones. No había cuál irle. Yo hasta pensaba, ojalá se den un golpe juntos y caigan los dos. Pierdan, pero no, ganó uno, pues. Pero sí disfruto la vida, por supuesto. Y no digo que los jóvenes disfruten la vida. Los jóvenes en nuestra iglesia, no, hombre, se la pasan bomba cuando se juntan. Disfrutan de la vida, que es una barbaridad. Es que no estoy hablando de que sean unos monjes, no. Pero no se puede disfrutar si no caminamos en el camino que Dios nos dejó. Una vez más, Pablo condena el eclecticismo que algunos pretenden vivir sin saber que les lleva a la muerte. El Señor Jesús vivió una vida extraordinaria, desde su nacimiento hasta su resurrección. Sus enseñanzas y hechos fueron extraordinarios. Su plan para todos es extraordinario. Y ¿sabe una cosa? Sus seguidores deberíamos vivir vidas extraordinarias. Y por extraordinario no me refiero que todos hagamos monumentos gigantescos o todos rompamos récord de las carreras. Estoy hablando de vida extraordinaria en el sentido de que seamos plenamente felices, dichosos y no necesitemos de las tonterías que hace el mundo para ser felices y dichosos. Porque vivimos un tiempo difícil, nuestro mundo se está perdiendo. Cada día más la juventud está más perdida en drogas, en vicios, en desviaciones de todos tipos. Y parecería que está sucediendo ante la complacencia de nosotros los adultos. Pero en Cristo
podemos vivir de una manera diferente. No se trata entonces de volvernos locos o convertirnos en excéntricos, sino de ser santos. Y al dejarnos transformar, convertirnos en agentes de cambio, en contrastes y señales del amor de Dios. ¿Se entiende? La idea de ser contraste y señal del amor de Dios. Señal del amor de Dios. Dios quiere mostrarle a alguien el camino y hace que ese alguien nos vea. Mira, sí, eso puedo hacer por las personas. Observa, eso puedo hacer por ti, lo que hice por esta persona. Somos señales del amor de Dios. Reto más desafiante, ser diferentes. La revolución más profunda. La metamorfosis de la identidad. El texto dice, sino transformados. No os conforméis a este mundo. Y luego dice, sino transformados. El desafío es a no solo ser diferentes en cuanto a ideas, forma y estilo, sino ser diferentes en cuanto a naturaleza. ¿Se acuerdan? Hay un texto bíblico allá en las cartas, en Hebreos, también en Pedro hay uno parecido, que usan los que creen en la caída de la gracia, creen en la salvación se pierde, algunos creen en eso. Y los aquí en esta iglesia creemos que una vez salvo, siempre salvo. Pero el ejemplo que ponen es el texto que dice, como el perro vuelve a su vómito, o como la puerca lavada vuelve al cieno. Está facilísimo de entender eso. De hecho, es un buen ejemplo para hablar de la seguridad de la salvación. Una puerca lavada que vuelve al cieno. Claro, ¿por qué? Porque es puerca. Nomás estaba lavada. O sea, la trajiste a tu casa, la bañaste, le pusiste desodorante, un moñito rojo en la cabeza y lo pusiste en la cuna. Está absolutamente incómoda. Y si le echas perfume, está incómoda, le da alergia. El aceite Johnson & Johnson no lo soporta. ¿Sí me explico? El talco. Pero ¿qué pasa cuando llueve y se hace un charco allá afuera? No, hombre, se brinca la cerca, la cuna, y va hasta nada así, de crawl, ¿verdad? En el lodo. Se tira clavados. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta. ¿Por qué? Porque es una puerca, nomás estaba lavada. Pero si alguien tuviera el poder, una varita mágica para transformar esa puerquita en un niño, en una niña, entonces si la llevas al lodo y la sumerges, dice, no, llora. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. La salvación es la transformación que Dios opera en nuestra vida. Por eso el cristiano, al ser salvo, lo será para siempre porque está siendo transformado, ha sido transformado, de hecho, y está en un proceso de transformación. De tal manera que no es que se porte bien para ver si Dios lo salva. No, es que como Dios ya lo salvó, lo está transformando, por eso cambia y por eso es mejor cada vez. Y no necesariamente que se proponga, voy a aguantarme, ya no voy a hacer pecados, ni modo, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ni modo, tengo que portarme bien, no, así, tengo que portarme bien, tengo que aguantarme, se le antoja un pecado, y no puedo porque voy a dejar de ser salvo. No, ama a Dios, ora al Señor, lee su palabra y el Señor lo empieza a transformar y transformar. Y las buenas obras no son consecuencia de la salvación, sino son resultados. No causan salvación, resultan de haber sido salvados. Eso está claro. La palabra que se usa para decir transformación es la palabra griega metamortustai. ¿Sí le suena? Metamorfosis. Que se relaciona claramente con la metamorfosis. La raíz de esta palabra es morfé, que se refiere al elemento inalterable de alguna cosa. Ya no se refiere solamente al esquema, que es la forma que adquiere por fuera. No, ahora se refiere a lo que es por dentro. Tomando en cuenta la palabra anterior, esquema, podemos decir lo siguiente. Un ser humano no tiene el mismo esquema a los 12 que a los 50 años. ¿Están de acuerdo con eso? El otro día, no tenemos esquema en ninguna manera. El otro día me puse a oír los salmos que prediqué hace muchos años aquí en la iglesia, los miércoles. ¿Se acuerdan? ¿Alguien estaba aquí cuando prediqué los 150 salmos en los días miércoles? Hace algunos años. Oiga, me dio vergüenza oírme a mí mismo. Hablo, en mi tierra se diría, hablo bien tájuaro, bien chihuahuense. Sí, hermanos, es que aquí la palabra de Dios dice que si ese soy yo, Dios mío. Y casi le prohíbo a Aarón que los vuelva a copiar en la vida jamás. Si alguien se los pide, no se los dé. Porque tengo otro esquema. Voy llegando de la Tierra Santa de Chihuahua. Me acabo de bajar del caballo. Todavía traigo las piernas de paréntesis. Y entonces, sí, hermanos, porque sí, allá en Chihuahua, lo decían, ahora se me sale de repente tantito el chihuahueño, pero en aquella época, no, hombre, Chihuahua, las 8, los muchachos toman mucha. Y
hablo bien extraño, que me siento avergonzado. Y de pilón se me ocurre buscar fotografías y estoy cachetoncito. Y estoy creando púlpito en esas fotos. Púlpito integrado. Porque, yo no sé por qué, pero sí pesaba más, pesaba 82 kilos en esa época. Ahora peso 74, por razones de mis males y esas cosas. Pero el esquema cambia. Un niño no tiene el mismo esquema a los 12 que a los 50. Definitivamente experimenta cambios en la forma, estilo, pero su morfé es lo que dice Pablo, transformados, su morfé, o el elemento inalterable, es el mismo. O sea, es el mismo. Cuando era 12 años, cuando tiene 50, es el mismo. De hecho, se llama igual, ¿no es cierto? De hecho, se llama igual, así como le pusieron. Así es que Pablo dice que cambiemos nuestro esquema, que seamos distintos. Pero ahora dice que experimentemos una transformación de nuestra identidad. Pablo habla de la revolución más profunda que puede haber en el mundo. Es la revolución que un hombre puede experimentar en el centro y en la base misma de su naturaleza. El Señor Jesucristo no solo nos hace diferentes, nos hace ser otros, punto. He dicho esto muchas veces. El discipulado cristiano es el método pedagógico más alto que existe y más profundo que existe en la historia de la humanidad. En alguna época se preguntaban los educadores, ¿qué debe saber esta persona? ¿Debe saber esto? Pues bombardéalo con esos datos. Después descubrieron, no, hay que preguntarnos, ¿qué debe hacer esta persona? Y debe hacer esto, pues hay que darle competencias, hay que ponerlo a practicar eso. Pero la más alta y profunda pedagogía es preguntarnos, ¿quién debe ser esta persona cuando se gradúe? Y eso se llama discipulado en Cristo. Eso Jesucristo no pensó en sus discípulos, ¿qué deben saber? ¿Qué deben hacer? Pensó, ¿quién deben ser? Se los pruebo. Sus primeros 3 discípulos fueron Juan, Andrés y Simón, hermano de Andrés. Y cuando Andrés lleva a Simón a Jesús para presentárselo, porque Andrés ya lo conoció y pasó con él toda la noche preguntándole cosas, va por su hermano, y Jesús ve a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, ¿cómo? Pedro. Simón, está bonito, ¿no? ¿A usted le gusta su nombre, hermano? Y entonces, ¿por qué se lo andan cambiando a uno? ¿Por qué se lo cambió Jesús? Porque le está diciendo, te voy a cambiar la personalidad tanto que no te vas a poder seguir llamando igual, amigo. Voy a cambiar tu morfé, voy a cambiar lo inalterable de tu corazón, va a ser alterable para mí y lo voy a hacer pedazos y te voy a volver a crear y vas a ser Pedro. No solo Simón, sino Pedro. El Señor Jesucristo no solo nos hace diferentes, nos hace otros, nos transforma de raíz. Hay un grupo de tratamientos psicológicos que pueden reformar a las personas, ¿no es cierto? De hecho hay grupos que se llaman de autoayuda. Ya les dije que me parece absurda esa frase de autoayuda. Autoayuda. Es como decir, voy a saltar y me voy a cachar a mí mismo en el aire. ¿Se puede hacer eso? Que si me cacho aquí en el aire. Es absurdo. Si estoy en el hoyo, ¿y cómo me ayudo? Estoy en el hoyo. Necesito a alguien de afuera del hoyo que lance una cuerda para que me saque. Es la cosa más soberbia y egoísta que hay en el ser humano, el término la autoayuda. De hecho es el pecado original, creer que no necesito a Dios para que me ayude. Que yo he logrado todo por mí mismo, mi esfuerzo, no sé qué. Como el perro que persigue su cola porque cree que es Soto, igualito. Pero usted y yo podemos ser humildes y reconocer que alguien nos puede salvar. Pero hay grupos, hay tratamientos psicológicos que pueden hacer que una persona cambie algunas cosas de su vida, pero solo Dios puede causarnos una regeneración. Y esta es la revolución más profunda. Por eso algunos de estos lugares se llaman reformatorios. Hacen bien en llamarse así, reformatorios, se cambia su forma solamente. Pero Cristo lleva a cabo en nosotros una regeneración. ¿A qué le suena regeneración? Volver a nacer, ser hecho de nuevo. Dejemos que Jesús sea nuestro revolucionario. Miren todo lo que nos ha dicho este versículo, un solo versículo nos dice estas cosas. Que el reto más desafiante es ser diferente. Que la revolución más profunda es la metamorfosis de nuestra identidad. Y en tercer lugar, la renovación más completa es la de la mente. Sigue diciendo Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y luego nos dice en la manera, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para lograr todo lo anterior, se requiere un cambio radical de forma de pensar. Se trata de un cambio de mente. En el griego hay 2 palabras para hablar de renovación. La palabra neo
que conocemos bien usted y yo, ¿no es cierto? Neo lo usamos en español para ciertas palabras, ¿no es cierto? Y la palabra anaquinosis, menos conocida. La primera tiene que ver con la novedad respecto al tiempo. Es nuevo porque acaba de salir, es la moda. Algo que no había antes. Una revolución en relación a la moda o algo así. La segunda, que es la palabra que usa Pablo en el pasaje, la segunda es la que usa Pablo, tiene que ver con novedad de carácter, independientemente del tiempo. O sea, es otra. Así que renovar nuestra mente no tiene que ver con actualizarla. Usted y yo ahora actualizamos, ¿no? Actualizas tu teléfono, actualizas tu computadora. No, renovar nuestra mente no tiene que ver con actualizarla, no tiene que ver con meterle nueva información que no tenía, porque eso sería neo, ¿verdad? Renovarla, no. Tiene que ver con cambiarle sus características. Como dice la hermana Show, tiene que ver con cambiar el disco duro, ¿no? No solo cambiar la información que le mete, sino cambiar la misma computadora. Aquellos que creen que la salvación se pierde, se basan en ocasiones en 2 de Pedro, cuando dice, pero les ha acontecido, como lo mencioné antes, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Lean conmigo, por favor. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cieno. Pero ya expliqué, sí, pero Cristo nos puede renovar y hacer de nosotros otras personas. Cuando un ser humano requiere renovarse, debe renovar su mente con el poder de Dios. Como decía Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Usted y yo podemos cambiar nuestro look. Podemos cambiar nuestra forma de peinar. Yo me peinaba cuando estaba en el seminario del librito abierto. De partidura en medio. Y de vez en cuando se me antojaba de partidura al lado, ¿no? Y esas cosas. Y después de un tiempo me di cuenta que no tenía mucho tiempo para eso, entonces actualmente ni me peino, nomás le hago así ya. Entonces por eso está para atrás, es la manera más práctica de peinar. Pero uno puede cambiar su look, puedo cambiarme, puedo rasurarme. No me rasuro porque me irrito mucho y porque batallo, no crean que uso la barba por gusto, pero puedo ponerme de candado, ¿no? Así porque algunos usan candado así como de galanes. En la iglesia hay un hermano que se deja los bigotes largos. Le digo yo el bigote de alcanzaqueso, ¿lo han visto? Bigotes así de alcanzaqueso. Puede uno cambiar. Usted, hermano, las mujeres las mujeres pueden enchinarse, pueden alaciarse, pueden hacerse trenzas de un modo. Hay unas que se hacen así, una tipo sembradío chueco, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llamará ese estilo, pero se hacen la raya que uno dice, hermana, ¿se puso chueca la raya o qué le pasó? Jálele a ver si se estira. Sí, está de moda, ¿no? La raya chueca, no sé. ¿Cómo se llama? De zigzag. Hay niñas que, Dios mío, vienen con una obra de arte. La cabeza es una obra de arte. Su mamá duró 3 días haciéndola. Es más, en la noche, y ahí de ti donde te lo quites, porque me costó mucho. Si o no es cierto, tardan 1000 años en hacerse cosas. Uno puede cambiar de look. Algunos hasta pueden hacerse mediante un tratamiento o cambiarse el color de la piel. Y bueno, hasta puede haber un tipo de ojalatería completa, ¿no? O sea, cambiarse la nariz o qué sé yo, y esas cosas. Ponerse el ombligo aquí en la barbilla, cosas así que hace la gente. Para supuestamente verse más linda, pero solo Dios puede cambiar al ser humano. Saben esa historia, ¿no? Estaban el comunista y el cristiano discutiendo cosas de su sistema de cada uno, aunque el del cristianismo no es precisamente un sistema, sino es una fe, pero ven pasar a un pordiosero y el comunista dice, mira, mi sistema que yo profeso y defiendo puede agarrar a ese hombre y ponerle ropas nuevas. Y el cristiano dijo, pues la fe que yo profeso puede agarrar esas ropas, esos harapos y poner dentro un hombre nuevo. ¿Cómo la ves? Y como las cosas dependen del hombre, no de los harapos o la ropa, pues el cambio en el hombre puede transformar el mundo entero. Luego entonces dejemos que Dios renueve nuestra mente. Mire lo que nos ha dicho Pablo entonces. El reto más desafiante, ser diferentes. La revolución más profunda, la metamorfosis de nuestra identidad. La renovación más completa, la de la mente. Y la dicha más significativa, conocer mi misión en la vida. Miren cómo dice Pablo todavía, lean conmigo el pasaje, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Oiga, ¿cuál es mi misión en la vida? Esa es una pregunta fundamental. Es la adolescencia, eso es lo que pasa en la adolescencia. Es la única cosa de la que adolecemos respuestas, porque la adolescencia se dice que uno adolece. ¿De qué adolece? Tiene más cuerpo que antes, unas patotas que le crecen a uno en la adolescencia, ¿no es cierto? De repente uno se agacha y se da cuenta que se puso el pantalón muy arriba o los tenis muy abajo, ¿no es cierto? Y eso que me los acabo de comprar el mes pasado y ya no me quedan.
Uno tiene fuerza de más. Uno se da cuenta que antes saltaba y apenas tocaba el techo, ahora salto y tumbo la lámpara. ¿No le pasa a esos adolescentes en la casa? Porque uno está teniendo, lo único que no tiene es respuestas. Adolece uno de respuestas, preguntas tiene de a montón. ¿De qué sirve la vida? ¿Voy o vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son preguntas importantes que nos hacemos especialmente en la adolescencia de nuestra vida. Hay quienes no se responden nunca a estas preguntas. Pues bien, una consecuencia de nuestra relación con Dios es la posibilidad de dar respuesta certera a estas interrogantes de la existencia. Si la misericordia de Dios me motiva y yo me entrego a Él integralmente, si acepto el desafío de ser diferente y lo logro mediante la metamorfosis de mi identidad y la renovación de mi mente, como consecuencia, dice Pablo, el mundo se aclara ante mí y conozco mi camino. Ahora sé por dónde voy. Ahora sé la razón por la que respiro. Ahora entiendo. Ahora caigo en cuenta de qué se trata esto de la existencia. No puede haber dicha más grande que esto, disfrutar el descubrimiento de nuestra misión en la vida. Les he contado, los que son aquí viejos en la iglesia saben esta historia, pero permítame decirles, cuando yo tenía no sé cuántos años, tal vez 4 años, 3 años, no sé, me estaba ahogando con un dulce, con un salvavidas, que no salvavidas, a mí me la estaba quitando. Y yo no lo recuerdo en lo absoluto, no recuerdo nada, lo sé porque lo contaban mis padres, especialmente mi padre, lo contaba a menudo. Estaba morado, flácido, pensaba que había muerto ya. Me agarró en los brazos mi tío con mi padre, se subieron en la camioneta. La Cruz Roja estaba bastante cerca de la casa, pero había que cruzar un río por un puente que era de un solo camino en esa época. Y cuando fueron, el puente estaba en reparación, se la pasaba en reparación, porque era Chihuahua, pero era la orilla de la ciudad de Chihuahua. Ahora es el centro de la ciudad, pero en esa época ahí por donde yo vivía, era la orilla de la ciudad, así es que estaba todo así rural. Y no pudieron pasar, y entonces mi padre enojado dio vuelta, y dio muy rápido y chocó. Y al chocar le caí de golpe a mi tío y caí en el suelo de la camioneta, se me salió el dulce y me salvé de morir. Cuando regresaron a la casa, después de calmarme porque lloré y no sé qué, me compraron un dulce, otro. Ahora era una paleta, me parece. Ni modo que se me vaya con todo y el palito de la paleta. Cuando me llevaron a la casa, cuentan que estaba en la casa rodeada de todas las vecinas, llorando con mi madre, porque mi madre estaba 100% segura de que yo había fallecido. Que solo era cuestión de que regresara mi padre para darnos la noticia y traer el cuerpo inerte de su hijo Gilberto Gutiérrez Lucero. Pero estaba vivo, me traía en los brazos mi tío Ramón, y todos dieron gracias a Dios, mi madre lloró de alegría. Y mi padre contaba esta historia a menudo, es una aventura, se dice, volvió a nacer, se dice en esa frase, ¿verdad? Y decía una frase que yo nunca entendí qué significaba hasta que me convertí. Mi padre siempre contaba historia y decía, para algo querido este chamaco. Y lo contaba a sus amigos y no sé qué, en ocasiones estaban tomando alguna cosa, en el taller, tenía un taller de refrigeración mi padre y tenía muchos amigos y trabajadores, y ahí contaba la historia y decía al final, para algo querido Dios este chamaco. Y yo nunca me percaté de esa frase, nunca la entendí, ni me puse atención, ni me importaba en lo más mínimo. Me parecía una frase de señor, una frase de gente grande, una frase de gente de rancho. Para algo querido es este chamaco. Pero cuando me convierto y Dios me llama a ser pastor, ¡zas!, cobra sentido perfectamente. Para algo quería Dios a este chamaco. Sí, cuando nos dejamos transformar por el Señor, cuando experimentamos esa revolución en nuestra vida, entonces se aclaran las cosas. Y dice el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano no tiene por qué batallar cuál es la voluntad de Dios para su vida. No tiene por qué batalla si es que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si quiere hacer la voluntad de Dios y está en el camino de la transformación, sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, fácilmente, siempre. Y finalmente, la mejor vida, lo que Dios planeó. Termina diciendo el versículo, que mire, un solo versículo, ¿cuánto nos dice? Leen conmigo lo último del versículo, agradable y perfecta. Se refiere a la vida cristiana, agradable y perfecta. ¿Cuál sería la vida perfecta de un ser humano? Algunos dirán una cosa y otros otra, depende de gustos, capacidades, intereses, etc. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Dios planeó para él en particular. Es la vida para la cual hemos sido diseñados. No la paso bien en los aviones yo. No quepo. Fueron diseñados para unos más chiquitos. O yo no sé. Pero no estoy a gusto. No me caben las piernas. Y esta rodilla, sufro con esta rodilla. Siempre escojo A, B, C, D. Si son 6, si son de 2 en 2, pues la A, B, C.
Pregunto, el de 2 plazas, de 3 plazas, ¿cómo es el avión? Porque quiero pasillo. Creo que todos quieren ventanilla, no sé por qué. Ahí va a estar amontonado. Yo pido pasillo para poder sacar el pie, pero la señorita de los aguas me atropella siempre. De veras, sufro de bullying en los aviones. La cosa es muy sencilla. El asiento no fue planeado para mí. Además, no tengo mucho colchón. Yo acá. Supongo que algunos están felices porque tienen bastante colchón. Yo necesito traer uno extra. No fui diseñado para ciertas cosas, por eso esas ciertas cosas me incomodan. Por eso esas ciertas cosas me hacen sentirme mal. Pero cuando logro hacer aquello para lo cual estoy diseñado, la perfección más maravillosa. Cuando vivo y hago aquello para lo cual estoy diseñado, comodidad absoluta. Y es lo que dice aquí el texto. Agradable y perfecta, porque es la planeada por Dios. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Dios planeó para él en particular. Es la vida para la cual hemos sido diseñados. Este es el resultado de ser cristiano. Por eso se habla del nuevo nacimiento. Es un regreso, nuevo nacimiento. Es un regreso al plan original de Dios para cada uno de nosotros. Dicen los que saben, los psicólogos, que a veces los seres humanos nos da por, ya grandes, nos da por enconcharnos otra vez, como cuando éramos bebés. De hecho, se dice que algunas veces los ancianos cuando van envejeciendo así duermen, como dormían en el vientre. Es algo así como un anhelo a un regreso, al paraíso terrenal, el vientre de nuestra madre. Algo así, un regreso a Dios, yo pensaría. Cuando andamos en el mundo sin Dios, andamos transgrediendo el plan para el que nos dio la vida. Al encontrarnos con Cristo, se nos da el poder para regresar y comenzar de nuevo. Este es el deseo de Pablo para los hermanos de Roma y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros ahora mismo. Vive conforme al plan de Dios. Mire las cosas que nos ha dicho. El reto más desafiante, ser diferente. La revolución más profunda, la metamorfosis de la identidad. La renovación más completa, la de la mente. La dicha más significativa, conocer el plan de Dios para mi vida. Y la mejor vida, lo que Dios planeó. Ahora bien, la metamorfosis, la renovación integral de nuestro ser, como lo dice la palabra, está en franca oposición. Repito, todo esto que hemos hablado está en franca oposición con la corriente de este mundo. Por eso, el mismo Señor Jesucristo fue un revolucionario, el más grande que ha habido. El verdadero revolucionario es Él, porque no trataba de cambiar la política, la economía, sino el corazón del ser humano que hace la política y la economía. Hay gente en nuestra iglesia, hay personas que se la pasan vociferando contra el gobierno. Y yo también estoy de acuerdo con ellos que hay cosas muy malas en el gobierno, ¿verdad? Es cierto. Tengo también libertad para votar por alguien y por no votar por alguien, pero hay quienes se la pasan diciendo y quieren hacer marchas y me dicen, pastor, hay que mover, usted como pastor debe movilizar a la iglesia a ir a una marcha. Somos una entidad religiosa que tiene que ver con fe. Y ¿saben de qué me hicieron acordarme? Cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Zaqueo. ¿Recuerdan quién es Zaqueo? Secretario de Hacienda, ratero, cobra de más. ¿Y qué hizo Jesús? Armó un contingente para ir. Este puño sí se ve. Era chaparrito Zaqueo, posiblemente enano. Se encaramó en un sicomoro para hablar, para ver a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo vio? Ratero, deja el dinero del pueblo. Le dijo, bájate de ahí rápidamente porque me es necesario ir a tu casa y posar en tu casa. Y llevó Jesús a la casa de Zaqueo un montón de gente para matarlo, para denunciarlo, por ratero, por político corrupto. No, le cambió el corazón. Le transformó el corazón. Tan cambió su corazón que Zaqueo dijo, si he robado a alguien, si he defraudado a alguien, 4 veces le regreso lo que le quité. Y su vida es transformada y organiza una fiesta bárbara en su transformación. Esta es la revolución más grande, la que hace Jesús. Él no vino a cambiar la política y la economía, vino a cambiar al ser humano, que es el ser humano el que puede cambiar la política y la economía. Luego entonces, ser cristiano es ser un revolucionario y ciertamente es ser un protestante. ¿Sí les suena? ¿Ya los convencí de que ser protestante no es tan malo? Aunque nos insultan por causa de esto. Benjamin Franklin, algunos de ustedes no saben, pero era cristiano. Y en segundo lugar, no solo fue científico y escritor, también fue político. Y fue embajador de su país en Francia en cierta época de la historia. Y cuando estuvo en Francia, Francia estaba inundada por el ateísmo.
Y Benjamin Franklin, fue invitado a unirse a una sociedad. Fíjese cómo se llamaba la sociedad. Se llamaba Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Así se llamaba la asociación. Y se unió a ella. Y un día llegó su turno de leer su producción literaria, porque eran literatos, porque le tocaba a cada quien presentar su historia, su leyenda, su novela, su cuento, su poesía. Y entonces él se puso de pie ante aquella sociedad de ateos y leyó una historia de amor. Cuando terminó de leer, los aplausos fueron tantos y por tanto tiempo que el presidente de la Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia tuvo que interrumpir el aplauso para decirle al famoso sabio: esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los aplausos vinieron y el presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted formalmente el derecho de publicar su historia de amor y darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor, por favor? Y el señor Benjamin Franklin dijo: lo siento, no se los puedo dar el derecho porque esta historia ya fue publicada. El presidente le preguntó: ¿y dónde fue publicada? Díganos para promover ese libro. Está en la Biblia. Yo solo hice una paráfrasis de una historia de la Biblia. Está en el libro de Ruth. Es la historia de Ruth y Boaz. Es la historia que está escrita en el libro que ustedes y esta asociación están dispuestos y apasionados por desaparecer del planeta. Esta declaración, dicen los historiadores, fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia una oportunidad para creer, que no se tomó aquí entre nos. Donde un cristiano verdadero se para, cuento esta historia que algunos de ustedes ya la sabían, para decir: donde un cristiano verdadero se para, hay revolución. Eso está claro, hay revolución, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Donde un cristiano se para, hay revolución. Porque en los salones de clase de las prepas, la secundaria, de repente se para alguien ahí a decir: es que la Biblia es un libro lleno de fantasías, perdón, si yo soy alumno, yo me levanto y digo: maestro, ya la leyó, porque si no la leyó, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? Y no se da cuenta de esto. Casi me corren de la Facultad de Filosofía y Letras, porque mi maestro de Historia de la Filosofía dijo que Jesucristo con la regla de oro, en realidad estaba citando lo que dijo Cicerón y lo que dijo Filón y lo que dijeron algunos otros, que no había sido original. Le dije: está equivocado, no es cierto. La regla de oro es absolutamente novedosa y Jesús es el primero que la dijo. ¿Sabe qué dijo Cicerón? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. ¿Sabe qué dijo Filón? Que lo que le haces que lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. ¿Es la regla de oro de Jesús? No, eso es la regla de cobre. Jesús dijo: haz a otro lo que quieres que te hagan. La de no hacer a otro lo que no quieres que te hagan es una regla chafa. Hasta los muertos la llevan a cabo. ¿No es cierto? Los postes de la luz la llevan a cabo. Ahí está el poste de la luz. ¿Qué daño te hace el poste de la luz? Digo, a menos que se caiga encima, pero las cosas, un muerto no te hace ningún daño. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan, dijeron los anteriores a Jesús, pero Jesús vino y dijo: haz a otro. Y casi me corren de la universidad porque le dije al maestro: está equivocado, no es lo mismo. Y pasé al frente y expliqué, porque me pidió que defendiera mi punto. Y dije: no es lo mismo no hacer a otro lo que no quiero que me hagan, que hacer a otro lo que quiero que me hagan. La ley me prohíbe usar mi carro para atropellar a personas. No debo hacer a otro lo que no quiero que me hagan. La ley me dice que no atropelle, la regla de cobre. Pero no hay ninguna ley que me pida y me exija que yo use mi carro para llevar a una persona a su casa cuando está enferma. Pero la regla de oro de Jesús sí me dice que haga eso. Es bastante diferente, maestro, no atropellar gente que usar mi carro para servir a otras personas. La regla de oro es diferente. Y si no, que digan aquí mis compañeros: me aplaudieron, por eso me quería correr. Donde un cristiano se para, hay revolución. Así que, hermanos, termino diciendo lo siguiente. Escríbanlo, por favor, léanlo conmigo. Vivamos con honor la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. No seamos protestantes en el sentido de violentos. No, por amor de Dios, no estoy diciendo eso. Que quede claro. O sea, protestemos contra el pecado, contra la mentira, contra los contravalores que están destruyendo al mundo y especialmente a nuestra juventud, contra la injusticia, contra el odio, contra el despropósito, contra la pobreza, contra los vicios. Seamos protestantes de eso. Protestantes en el sentido espiritual. Eso hicieron aquellos a los que apodaron protestantes por primera vez, aquellos héroes nuestros que fueron perseguidos por lo que creyeron, por lo que descubrieron en la palabra. Les llamaron así protestantes porque protestaban contra el error.
protestaban contra la injusticia, protestaban contra la herejía. Así es que, hermanos míos, no nos avergoncemos nunca más de que nos diga alguien protestante. Usted y yo decimos, no, soy evangélico. Sácate, no soy protestante, soy evangélico. Soy cristiano, soy de Jesús. Nos gusta más, ¿verdad? Porque protestante se oye así como que muy feo. Pero no nos volvamos a avergonzar de eso. Si alguien de ustedes es protestante, sí, protesto contra la mentira, contra el error, contra la injusticia, contra el despropósito, contra el vacío de vida, contra la condenación de los seres humanos, y por eso me levanto en armas espirituales, y por eso predico, y por eso te enojas y te aburres, porque estoy hablando y te molestas porque hablo y hablo de Cristo. ¿Qué quieres que haga? Soy un protestante en el sentido más profundo y serio de la palabra. Que esta palabra nos haga mella a nosotros, tenga semillas de vida eterna. Les recuerdo, porque se trata de un texto muy profundo, y sé que dije muchas cosas que no se pueden aprender todas de memoria, pero en el boletín está, todo el mundo se lo puede llevar. Ahí está en el boletín escrito el sermón, te lo puedes llevar y seguir leyendo en tu casa. Y le invito, vivamos el honor de ser protestantes. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me has permitido de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en este mes en que estamos meditando sobre este asunto, la reforma, tu palabra, Señor, que se exalta y que debe ser leída por todos y entendida por todos. Perdónanos, Dios, a la raza humana, porque hay quienes solamente tienen tu palabra ahí en un librero sin leerla, sin estudiarla. Pero Dios, ayúdanos, que seamos una iglesia que además de oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la Biblia a nuestra vida, la proclamemos a otros. Y motivemos a otros a leerla también y a encontrarse con tus verdades, con tus principios, Señor, de vida, y de esa manera experimentar plenitud. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Hermanos, ahí en su corazón le pido, cualquiera de ustedes que siente en su corazón decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, bendíceme, lléname de tu palabra, Señor. Quiero ser transformado, no solamente mi esquema, también mi forma más interna, y que mi mente sea renovada. Quiero ser convertido en otro. Quiero ser tu discípulo, Señor, y encontrar mi misión en la vida y tener plenitud de vida, felicidad y paz. Y úsame, Señor, para protestar contra las cosas que destruyen al ser humano y anunciar las cosas que le bendicen. Dígaselo ahí en su corazón, en el secreto cada quien. Señor, bendice a mi hermano, mi hermana. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.